pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que Prólogo a la primera carta de defensa de la Iglesia. Nuestro deseo es que la paz y el amor de Cristo moren en cada uno de los corazones que sinceramente nos escuchan y leen. De la misma forma saludamos amablemente a los que no comparten nuestra fe ni nuestra esperanza, porque a diferencia de la anterior, la presente es una carta abierta. Les hacemos llegar la primera carta de un grupo de ministros y hermanos, que desde ese momento, 11 de marzo de 2014, se autodenominó Defensa de la Iglesia, grupo que estuvo organizado, en el que seguramente se conocían entre sí y fueron quienes observaron por distintas razones las desgracias que se aproximaban a la Iglesia, atreviéndose a escribir y alzar la voz, mérito que no podemos disminuir, ya que desde hace mucho tiempo cualquier disidencia, no en contra del apóstol, sino en contra de cualquiera de la cúpula, especialmente de los familiares del siervo de Dios, era castigada con discriminación, calumnia e incluso la excomunión por apostasía, no sin mencionar la muerte física accidental. Nadie podía cuestionar al ministro más pequeño porque de inmediato se asumía que se estaba cuestionando al mismo Dios. Ahora pensemos en cuestionar a los pastores y príncipes del pueblo, cosa inconcebible. El grupo de defensa de la Iglesia fue valiente en su momento y aunque no conocemos los móviles de todos sus miembros, sabemos que existieron algunos hermanos sinceros. Es por eso que recuperamos sus cartas. Al principio fueron ellos solos, pero al hacerlo con un carácter abierto y al dejar un correo de contacto, muchos hermanos poco a poco se fueron sumando. Defensa de la Iglesia se tomó la libertad de editar las cartas que les hacían llegar, por lo que los documentos que hoy conocemos son fragmentos. Son lo que les pareció, en su momento, pertinente recuperar y publicar. Hoy nosotros la mejor manera las reproduciremos íntegras. No obstante, realizaremos presentaciones, análisis y notas para que exista una mayor comprensión para el remanente y una diferenciación notable para los que no comparten nuestra fe, y de paso un recordatorio de la falsedad de la doctrina de los idólatras. Es por eso que es importante que recordemos el momento en el que se escribieron cada una de estas cartas. La enfermedad del siervo de Dios ya estaba muy avanzada para comienzos del año 2014, sin embargo, se insistía en que había una mejoría. Nosotros vimos en nuestro hermano Samuel una fortaleza mayor, pero también mucha dificultad en su cuerpo. Estábamos conscientes de que en cualquier momento, como todo mortal, Dios lo había de recoger. No lo deseábamos, jamás, pero sabíamos que ocurriría y ciertamente no estábamos preparados para ver el final de su humanidad, tema del que hablaremos en su momento, porque no todos lo vimos como un semidios como los neófitos hacen ver. No todos fuimos idólatras. Los que creímos en ellos, los siervos de Dios, y creímos en Cristo, sabemos y proclamamos que el Señor Jesús es el único y suficiente Salvador, Señor y dueño de la Iglesia verdadera. Sabemos y proclamamos que Cristo es el único blanco perfecto, y el único que no pecó en nada. Y no creímos, ni creemos en siervos de Dios revestidos de divinidad. Para este momento se conmemoraba el año del jubileo, no de vida como ridículamente lo festejaron hace algún tiempo, sino de trabajo, de dolores, de sufrimiento, de verdaderos triunfos, de miles de almas que convirtieron su vida a Cristo. Un reconocimiento que nadie cuestionó, pero que fue el corolario y el paso liminar, es decir, el tránsito de un proceso de descomposición que venía ocurriendo desde hacía más de 3 décadas por lo menos. En esta carta que escribieran a nuestro hermano Samuel, el grupo de defensa de la Iglesia estableció primeramente la existencia de grupos de poder dentro de la Iglesia, tema que abordaremos más adelante. También que muchos del cuerpo ministerial no reconocían como siervo de Dios a nuestro hermano Samuel. Grupos que, aprovechándose hábilmente de su enfermedad, tramaron y conspiraron contra el ungido de Jehová, todos ellos miembros y ministros, aunque muchos independientemente e incluso algunos inconscientemente, usados por el espíritu del anticristo, fueron preparando el camino del inicuo, del que nos habló el apóstol Pablo y nuestro hermano Samuel. Los hermanos del grupo de defensa solicitaron y suplicaron a través de este documento, al apóstol Samuel, pusiera un alto a los desvíos doctrinales, carnales y diabólicos de los que estaba siendo presa el pueblo, en muchos de los casos voluntario y activo. Hubo muchas cosas que en estos momentos no pudimos contemplar, pero el infame espíritu trabajó día y noche para llegar al punto en el que nos encontramos hoy, lo que nos lleva a pensar que el siervo de Dios,
no leyó estas cartas personalmente, primero por su condición física y segundo por los filtros familiares y populares de los que él al igual que nosotros fuimos víctimas. Cabe mencionar aquí, para los indoctos e ignorantes, que no, el siervo de Dios no era omnisciente, así que no pudo conocer de las cartas y no se las daban o leían íntegramente. Eso no significa que Dios no le manifestara la verdad y como veremos posteriormente, el Señor le dijo algo que cambiaría el rumbo del reducto del pueblo de Dios, que más adelante sería llamado a ser el remanente. A nuestro parecer, todo esto anuncia divisiones futuras mencionaron en esta fecha. Si bien, no ocurrió visiblemente, ocurrió en forma velada y espiritual. Aquellos que tenían miras bastardas consensuaron para imponer o apoyar a un candidato de Satanás declarado desde 1995 por un vocero de la ICAR. Otros, los que vieron que no eran postulables sus candidatos o temieron por la crueldad y lo despiadado del candidato del anticristo, decidieron callar. Lejos, Dios ocultó a su iglesia, la recogió. Muchos, los santos durmieron como lo profetizó el apóstol en su carta del 27 de agosto del 2012. Q 109. Otros poco a poco comprenderíamos que ya no debíamos estar ahí, y otros amando a Dios, permanecieron cual pueblo de Israel, cautivo en Babilonia padeciendo al ver la forma desenfrenada, en la que el pueblo se entregaba, a la más miserable de las idolatrías. Por último, esta carta manifiesta que sería enviada también a varios ministros y hermanos, con copia a Dirección General, al Consejo de Obispos y a algunos ministros. Termina esta primera carta, confiando en la autoridad de investidura, así como en la altura moral y espiritual de nuestro hermano Samuel. Así fue enviada esta carta como preludio de la ruina futura, como heraldo de la destrucción anunciada. Te invitamos a que leas y escuches esta carta en el siguiente video para que conozcas más a fondo cómo fueron ocurriendo todos estos hechos. Que Cristo les sostenga y Dios le guarde en su amor.